En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Buen día, bienvenidos al capítulo 73 de la segunda temporada de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy platicaremos sobre el manejo de la ira en las relaciones de pareja, que es la segunda parte de la violencia psicológica que ya habíamos grabado en el capítulo 56, para que si no lo escucharon pueden escucharlo de una vez o también terminando este capítulo. Por otro lado, los invitamos a compartir este podcast a sus familiares y amigos para promover nuestro cuidado de la salud mental. Soy Ricardo García, me acompaña como siempre en la conducción de este programa mi colega y amigo César Mendoza. Hola César, qué bueno tenerte por acá cada jueves. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muy bien, muchísimas gracias. Pues yo muy contento de que nuevamente nos podamos estar reuniendo en esta ocasión con nuestra invitada para poder hablar de temas muy interesantes. Por supuesto, y luego el tema que vamos a tocar el día de hoy como segunda parte para todos aquellos que nos están escuchando va a ser muy interesante. Les recordamos que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de radio online hispanohablante de salud mental. Además, nos pueden escuchar antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. El día de hoy nos acompaña en el programa. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Gabriela Montes Camacho. Ella es psicoterapeuta humanista corporal, atiende en el área de gestión y control de las emociones. Ella es precisamente la que nos había acompañado en la primera parte de violencia psicológica y bueno, ya está acá en esta segunda parte. Mucho gusto, Gaby, de tenerte acá de nuevo y también con un tema tan interesante. Gracias, Ricardo. Gracias, César, por la invitación nuevamente. Pues yo aquí bien emocionada de nuevamente poder participar con ustedes. Sí, los emocionados somos nosotros, créeme, de temas tan bonitos. Aprendemos cada jueves, aprendemos algo nuevo. Sí me parece muy importante que se estén trabajando temas semanalmente y especialmente con los hombres, ¿no? Porque aunque esté abierto a todo el público, el proyecto que tienen o que trabajan ustedes desde estas sesiones, así como desde ya los otros proyectos de Apolo, por ejemplo, con César, dirigido a los hombres, es una labor sumamente importante para la sociedad, porque generalmente vemos en los talleres o en algunos pues sí, eventos o situaciones de desarrollo personal, de desarrollo humano, más a las mujeres que a los hombres, siendo que a los hombres también hay que incluirlos en esta salud mental. Sí, por supuesto, y luego se vuelve una cuestión muy cultural y luego se normaliza bastante. Yo lo he visto mucho en memes que suben por ahí en TikTok, en donde se ve a lo mejor ahí el hombre preocupado, haciendo algo, cargando, trabajando, y dice cuando tengo un montón de deudas, cuando tengo que pagar un montón de cosas, cuando el estrés ya está arriba, y ya después otra vez se anima porque dice, pero ya luego me acuerdo que soy hombre y a nadie le interesa, ¿no? Y ya, sigue haciendo las cosas. Y pareciera que es como que da risa, ¿no? Como que, ay, sí es cierto, ¿no? Ah, mira otra vez con estos memes. Pero al final de cuentas es una realidad muy común, como la parte de que, bueno, sí, a quién le va a interesar lo que yo estoy diciendo, al final de cuentas soy hombre y no tengo por qué quejarme, ¿no? Tengo las cosas que decir, y qué bueno que comentas esto, Gaby, en el sentido de sí, ir incluyendo constantemente la parte de estos temas a la parte de los hombres y que vayamos haciendo más conscientes de muchas situaciones, ¿no? Sí, claro, Ricardo, porque como lo acabas de mencionar en este simple ejemplo de los memes, cómo es que no se le permite al hombre como esta expresión de varias de las emociones, ¿no? En específico podríamos decir, no sé, la tristeza, el miedo, y es mucho más común el tema de la emoción del enojo. Justo el tema de hoy, ¿no? De esta gestión del enojo o manejo de la ira o como le quieran llamar, que al final pues es una emoción que está presente en todos los seres humanos, no solamente en el hombre o la mujer solamente que pueda demostrar su tristeza, ¿no? Es un ejemplo que puedo poner ahorita. Sí, claro, y qué bueno que puedes aperturar con este gran ejemplo. Y bueno, para todos los que nos estén escuchando, les comentamos la dinámica que realizamos. Realizamos 5 preguntas. Si estamos de acuerdo o en desacuerdo, también desde sus casas o de donde nos están escuchando, pueden también ustedes contestar. Después la segunda ronda es comentar el por qué estamos en esa postura. Después hacemos un juego de rol para poder ejemplificar mejor la cuestión del tema. Y finalmente recomendamos algunos recursos, ya sean películas, artículos, libros, que nos puedan acercar un poquito más del tema. Entonces, ¿están preparados? Vamos con la primera pregunta. También algo muy importante que se me olvidaba comentar es la cuestión también de poder identificar las situaciones, la cuestión de la hostilidad, el enojo y la agresión. El enojo es esa emoción que estamos sintiendo, la hostilidad es aquello que podemos llegar a pensar o sentir más aún, y la cuestión de la agresión ya es una parte en donde estamos actuando eso que estamos sintiendo. Entonces, bueno, comenzando con esa cuestión y tan interesante lo que comentabas, Gaby, sobre la parte del enojo. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿El enojo es una emoción necesaria en nuestra vida?
Gaby, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Sí, estoy de acuerdo. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que el enojo es una emoción necesaria? Yo creo que sí. Entonces también estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Yo por mi parte también estoy de acuerdo. También estamos los dos, los tres en la misma sintonía. Vamos a ver cuál es su respuesta, a pesar de que estamos igual. Y Gaby, ¿por qué estás de acuerdo? Porque el enojo tiene una función al igual que las demás emociones. De hecho, ahorita que mencionabas como la diferencia de lo que es pues la acción o la respuesta acerca de este enojo, o cómo podemos diferenciar entre lo que es, por ejemplo, un sentimiento y una emoción, podría agregar yo un poquito aquí, ampliando brevemente. El sentimiento es más duradero y la emoción es espontánea, lo que estoy sintiendo en este momento. Y este enojo forma parte de las 5 emociones básicas que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Estas emociones básicas, por ejemplo, puedo mencionarlas aquí, que es el miedo, la tristeza, el enojo, la alegría y el afecto. Entonces, como parte de estas emociones básicas, el enojo podemos ver que tiene una función que es poner límites, ¿sí? Es una función del enojo. Entonces, si yo no me enojara, o las personas que les cuesta decir que no o poner un límite, pues obviamente hay una afectación en sus relaciones y consigo mismo. Entonces, por eso yo estoy a favor o concuerdo con ustedes en que sí es necesario el enojo en nuestras vidas. De acuerdo, muy bien, muy interesante, Gaby, tu opinión. César, ¿por qué también estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, pues yo creo que fundamentalmente por lo que ya acabo ahorita de mencionar Gaby, que es una de las emociones básicas que tiene una función, que es precisamente esa, la de ayudarnos a poner límites. Y solo agregaría que también esta emoción puede llegar a convertirse en algo disfuncional cuando excede en su intensidad, en su frecuencia, en su duración, y además cuando es el único recurso que utilizamos para poner límites. Es decir, es uno de ellos, pero hay otras opciones, ¿no? Hay más alternativas que también nos pueden ayudar a poner límites y que podemos incluso quizás llegar a utilizar antes de recurrir al enojo. A veces el enojo es como lo más espontáneo, ¿no? Porque en el momento surge y es una de estas sensaciones que a veces uno no puede controlar de manera tan inmediata, ¿no? Sin embargo, creo que, claro, esto implica pues, un proceso de entrenamiento y un proceso de reaprendizaje también, como de ciertas formas de cómo reaccionar ante situaciones que nos generan frustración o molestia. Pero, pues, por otra parte, creo que también el hecho de que podamos ir analizando, definiendo e irnos poniendo reglas incluso previamente, o definiendo esos límites, ¿no? A partir de normas y reglas de determinadas situaciones que vamos a vivir, ya sea para nosotros mismos o en relación con los demás, nos va ayudando, también nos va favoreciendo a que podamos mantener cierto compromiso, cierta disciplina y cierta posición, digamos, más firme o más segura ante ese tipo de eventualidades, en los cuales pues a veces no se requiere ni siquiera tener que llegar al enojo, sino solamente con mantenernos firmes con lo que nosotros creemos o con las reglas que hemos establecido y no permitir que haya algún cambio, algún ajuste, a menos que a lo mejor sí pueda verse el caso en que se pueda flexibilizar, pues entonces mantenernos de esa manera. Y creo que no necesitaríamos recurrir al enojo, sino solamente mantenernos en esta posición como más segura y más firme. Esto implica, por supuesto, que previamente ya hayamos analizado estas situaciones, porque luego de pronto pues, surge este miedo, esta inseguridad, de decir, híjole, si estaré haciendo lo correcto, si estará bien esto que yo estoy decidiendo, porque ya me están empezando a hacer dudar, porque hay personas que son muy hábiles para eso, ¿no? O sea, para generarnos la duda y generarnos la confusión. Y si caemos como en esa dinámica, pues probablemente cedamos, ¿no? O de pronto cambiemos esas reglas o esos límites que nosotros nos habíamos puesto. Y entonces caemos también en esta situación en la que ya empezamos a sentirnos un poco decepcionados de nosotros mismos, con culpa por no haber sido tan firmes, no haber mantenido esa seguridad. Y esos son puntos que creo que también es fundamental que podamos ir viendo, porque nos regresaría nuevamente al enojo, pero ahora un enojo dirigido hacia nosotros mismos, justamente por no poder darnos cuenta, o más bien por darnos cuenta de que estamos siendo a lo mejor desde nuestra percepción muy débiles, ¿no? O que no somos tan firmes o tan seguros en las reglas que establecemos. Entonces, bueno, hay mecanismos que sí nos pueden ayudar como a irlo previendo.
Excelente, muy bien, César. Y de hecho es también parte de la siguiente pregunta, lo que estás comentando, así que da muy bien este paso para poder implementarla. Y bueno, antes de comenzar por esa parte, desde mi punto de vista, en la cuestión de que estoy de acuerdo de que si es necesario sentir enojo, creo que lo explicaron ya muy bien ustedes, ya nada más agregaría que es muy importante, a lo mejor suena muy como sacada de onda la pregunta, ¿no? Van a creer así el público, ay, pues sí, es necesario, claro que es necesario, pero muchas veces no creemos que es necesario o que es algo muy negativo. Y hay que recordar que no hay ninguna emoción negativa, sino mal gestionada. O sea, no es de que me sienta mal porque me enojé, es que me enojé, no me quiero enojar, ¿no? Pues ve y sé una piedra, ¿no? Porque si te enojas vas a ser un humano y siempre vas a estar el enojo constante. Aquí la cuestión es cómo gestionas este tipo de emociones que van sucediendo. Y como lo mencionaba Gaby, nos ayuda bastante para poner ciertos límites, para saber cómo me estoy sintiendo yo y también como lo menciona la inteligencia emocional, identificar mis emociones. ¿Qué es lo que sucede tanto a nivel físico como emocional cuando surge este tipo de situación, que es el enojo? Creo que es algo muy importante y que tiene que ver también con la siguiente pregunta. Y en esa cuestión del enojo, ¿no? Platicando en la parte de cómo podemos controlar ciertas cosas y cómo podemos manejarlo, porque he ahí lo importante. Hay que recordar que uno puede sacar las emociones como quiera. Yo siempre he comentado eso, es como mi speech, ¿no? Cuando platico con algunos pacientes, saca tus emociones como quieras, eres libre de hacerlo como quieras mientras cumplas dos condiciones. No te afectes a ti y no afectes a un tercero, ni física ni emocionalmente. Con eso se cumple esa parte, pero lo importante es entonces cómo llego a esa cuestión. Y la siguiente pregunta sería: estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿El enojo desaparece si lo ignoramos? Gaby, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? No, no desaparece. Ok, muy bien, en desacuerdo. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que el enojo desaparece si lo ignoramos? Yo estoy en desacuerdo, pero más a la mitad. Ok, de acuerdo, muy interesante, vamos a checarlo. Yo por mi parte, de que si el enojo desaparece si lo ignoramos, estoy en desacuerdo. Gaby, ¿por qué estás en desacuerdo? Cuéntanos. Pienso que todas las emociones incluidas en el enojo, si no se expresan, se quedan en el cuerpo. Y yo desde la visión de la psicoterapia psicocorporal, que es con la que yo trabajo, y entonces hay un bloqueo, sí, hay una tore, por así decirlo, en esa emoción que se queda impregnada ahí en el cuerpo, ¿no? Por eso también hay tantas luego enfermedades psicosomáticas, cuando hay tanta gastritis, colitis, etcétera, de dolores de cabeza, que tanto nos está llevando la contención de ese enojo o de cualquier otra emoción a enfermarnos físicamente, ¿sí? Porque somos un ser integral, no podemos dividir lo que sentimos de lo que pensamos de nuestro cuerpo. Desde mi visión muy particular, ¿no? Desde esta línea en la que yo trabajo. Así es de que, pues no, si escondemos o tratamos de ignorar o de esconder algo, se va a quedar ahí y en algún punto, en algún momento va a salir, porque es como si tuviéramos una olla de presión, vaya, ¿sí? Esa olla de presión donde estás soportando, aguantando, y en algún momento, en algún punto, pues puede explotar si no se libera de una forma pues más sana, como decías, ¿no? La gestión de esta emoción. Ok, de acuerdo, muy interesante, Gaby. Gracias por tus comentarios. César, ¿por qué estás en desacuerdo? Pero a ver, cuéntanos, ¿por qué un poquito más a la mitad? Bien, en términos generales coincido con Gaby, es decir, sí es necesario que cuando el enojo está presente, pues podamos gestionarlo y abordarlo de alguna forma, a través de algún mecanismo. La dificultad, creo, es justo la que mencionabas tú, Ricardo, hace un momento. No estamos tan acostumbrados a abordar el enojo, y más bien a lo que recurrimos es a tratar de evitarlo, a tratar de ignorarlo o a tratar de suprimirlo, así como de manera automática, de forma espontánea. Quizás sí es posible lograrlo, es decir, podemos llegar a bloquear estas conductas o estos comportamientos que pueden estar asociados al enojo, como el gritar, como el insultar, como el llorar o emitir algún gesto, ¿no? Alguna expresión que pueda estar relacionada con él. Y pues lo podemos hacer por muchas razones, ¿no? A veces por tratar de evitarnos un conflicto, por no arruinar una reunión, una fiesta familiar o cualquier otra cosa, ¿no? Algún evento que se esté compartiendo con otras personas. Es posible sí poderlo suprimir o bloquear temporalmente, ¿no? En ese momento, de manera que no impacte quizás aún más negativamente a la propia persona o quienes está interactuando. Yo creo que eso también puede ser funcional hasta cierto punto. Es decir, a lo mejor es necesario en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, por lo cual yo creo que sí es posible hacerlo y sí puede resultar útil en ese tipo de circunstancias particulares. Sin embargo,
esto no significa que internamente la persona haya dejado de sentirse enojada. O sea, es posible que todavía en su mente sigan dando vueltas estas ideas del evento, de la situación que le causó esta sensación de frustración o de mucha ira. Y también fisiológicamente es posible que se siga sintiendo alterada, ¿no? Es decir, que su respiración esté agitada y que la circulación sanguínea también esté aún incrementándose. Entonces esas sensaciones quizás puedan tardar un poco más como en restablecerse. Por otra parte, creo que sí también es necesario que algunas personas, repito, ¿no? Por estas circunstancias particulares, quizás sea necesario que sí ejecuten algún tipo de técnica o estrategia que les ayude o que les sirva para bloquear ese comportamiento o para distraerse en otra cosa para que en ese momento no genere o pueda llegar a producir un impacto más grande, ¿no? Porque eso puede, en algún caso, algunas personas escalar a actos de violencia ya física. Entonces, eso sí es importante ayudar a evitarlo, a prevenirlo, ¿no? Entonces, quizás después o posteriormente sí sea necesario que ahora sí, en un contexto más propicio para que la persona se pueda sentir con más seguridad, con más confianza de poder expresar esas emociones, pues lo puede hacer. Y eso puede ser en el contexto de la terapia psicológica, por ejemplo, o puede ser también con la propia persona con la que se siente molesta, enojada, pero en otro momento más adelante en el que a lo mejor ya los ánimos se han bajado y hay la posibilidad de poder abordar ese tipo de problemáticas a través del diálogo, a través de la comunicación y sin que necesariamente lo primero que sea sea la respuesta, ¿no? al problema o al conflicto, pues sea una conducta agresiva, una conducta violenta, que eso yo creo que sí es posible poderlo llegar a evitar. Y uno de los mecanismos, una de las técnicas, pues sería a través de ignorarlo o distraerse. A veces nos ha pasado que cuando estamos sintiéndonos molestos, enojados por alguna situación y estamos con otra persona, a veces nos intenta contentar, ¿no? O nos hace cosquillas o nos cuenta un chiste. La idea es como que en ese momento la sensación de enojo se disipe para continuar pasando a lo mejor un mejor momento. A lo mejor para ese momento, como repito, ¿no? Pueda ser necesario y pueda ser funcional, pero no hay que dejarlo pasar, ¿no? Si es una situación que pueda estarse repitiendo continuamente o que esté generando conflicto en su relación, yo creo que sí es necesario dedicarse un tiempo específicamente para abordarlo y para tratarlo. Excelente, muy bien, muy interesante lo que nos comenta César. Y precisamente tiene que ver con esta situación de cómo estamos gestionándolo, cómo estamos tratando de qué hacemos con el enojo, principalmente y ante todo. Es algo muy, muy importante. Y una cuestión en que estoy en desacuerdo y va más por esa parte en donde hay ciertas frases de es que me estoy enojando o es que me hizo esto enojar, ¿no? O me hicieron enojar o me estoy sintiendo de esta manera. Ya olvídalo, ¿no? Ya ignóralo. Pareciera que es como una cuestión muy sencilla de darle vuelta a la página y ya me siento mucho mejor. Y es que muchas veces, y por mi parte y comentando desde mi punto de vista, la cuestión de ignorarlo diríamos que es una cuestión muy sencilla, muy fácil. Estoy sintiéndome mal, ¿qué puedo hacer? Olvidarme en esa parte, ¿no? Distraerme, hacer otra cosa distinta. Pero cuando tenga que confrontarlo, ¿cómo lo voy a confrontar? Porque en algún momento va a suceder. Y eso a lo mejor si estoy con alguien más o si estoy en alguna situación que se me hace más complicada. Y es que las emociones, como bien lo menciona César, llegan por todo el cuerpo, empiezan a expresarse de muchas formas. Por supuesto que nos llegan a provocar ciertas situaciones complicadas en el estado físico, además de la cuestión emocional, porque ya ven que muchas veces también, por ejemplo, el estrés y la depresión pues nos pueden llevar a ciertas enfermedades. La cuestión de un miedo también puede llevar como a situaciones en que se bloqueen partes de nuestro cuerpo. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente van con el dentista y bueno, yo lo digo desde mi experiencia, ¿no? El miedo de ir al dentista y luego escuchar la fresilla, ¿no? El zzz. A mí me tenían que poner como 3 inyecciones de anestesia porque el miedo me ganaba y me decían... ¿Hermanas son dentistas? Mira, ya ventilé un poquito porque me da miedo. Y esa parte, ¿no? A mí me tenían que inyectar 3 veces porque era esa cuestión, la parte en donde no, ya relájate, y me decían relájate. Y yo, ¿para qué me relajo? No, o sea, si de todos modos es un medicamento que va a hacer algo en el cuerpo, ni modo que relajando me haga un efecto diferente al que no. Pero por supuesto que lo hace. Entonces, por eso también la parte de las emociones nos mueve en muchas situaciones y también de manera física. Y de alguna forma esta parte del enojo no podemos hacerla a un lado y decir, no, ya no me siento enojado. Fue en un momento, pero ya me siento muy bien. Porque luego no somos muy sinceros con todo eso que estamos sintiendo y con todo lo que podemos tratar de gestionar y que a lo mejor no lo hacemos de la mejor forma. Y que esto también sucede en las cuestiones de pareja. Muchas veces cuando ya una relación tiene mucho tiempo o ya hay más confianza, es más fácil que pueda existir más enojo porque ya existe esa confianza, ¿no? Ya me conoce, ya la conozco, entonces empezamos como una situación más complicada y para eso va la siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. En una relación de pareja, ¿es el hombre el que comúnmente se enoja más
Gaby, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que en una relación de pareja es el hombre el que comúnmente se enoja más? Yo, a ver, déjame pensar bien. Creo que voy a decir que estoy de acuerdo. De acuerdo más a la mitad, pero... Ok, muy bien. Yo sí estoy de acuerdo. Entonces vamos a ver, ahorita ya hay algo de polémica por ahí. Gaby está en desacuerdo, César está a la mitad, ¿no? Más para la parte de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Vamos a ver el por qué. Gaby, ¿por qué estás en desacuerdo? Creo que tanto hombres como mujeres sentimos estas emociones, como bien lo decía anteriormente, solamente que no lo expresamos, ¿sí? Lo acabo de decir también hace un momento, ¿no? Es como a los hombres se les permite quizás más expresar el enojo y a las mujeres más la tristeza. Es como un común que se tiene incluso en esta relación de pareja. No quiere decir que las mujeres no nos enojemos, ¿sí? E incluso hay parejas en donde más bien la mujer es quien se puede llegar a enojar más o expresar más, ¿no? El típico es la... Y es lo común, ¿no? Que se dice hasta en las redes, es la tóxica, es la que te dice ciertas frases, etcétera, pero el que no se exprese el enojo por una cuestión incluso, pues, cultural, ¿no? Algo que se aprende, de que no te enojes o calladita te ves más bonita, etcétera. Es una cuestión también luego de cómo aprendimos desde casa, de que el hombre sí se puede enojar y que por eso quizás pueda hacer que se tenga esta percepción, ¿no? De que el hombre es quien se enoja más, pero no quiere decir que las mujeres no estemos sintiendo ese enojo, por ejemplo, ¿sí? Y creo que hay una dificultad para poner límites en las mujeres justamente por esta incapacidad de decir no o de decir hasta aquí o decir de manera asertiva, ¿sabes qué? Esto que está pasando me molesta o hasta aquí vamos a terminar esta relación. Por eso también tantas relaciones de codependencia, por ejemplo, y tantas relaciones donde se normaliza la violencia, donde el hombre se enoja, donde el hombre grita, donde el hombre golpea incluso, y la mujer está más aún en este papel más de sumisión, podríamos decirlo quizás. Entonces, creo que puede ser por igual el enojo, más no la expresión del enojo. Eso podría decir yo. Ah, excelente, qué bonito cierre, Gaby, qué bonitas palabras para que todos los que nos estén escuchando tomen nota. Yo siempre he dicho que todos los que nos estén escuchando o nota mental o por ahí su libretita, ¿no? Ya casi con el título de Hombres al Borde, el tema de hoy y qué me está dejando. Creo que es algo muy importante. César, cuéntanos por qué estás más a la mitad. Yo soy más a la mitad porque evidentemente creo que tanto hombres como mujeres no hay distinción en este caso. La emoción pues es la misma, todos la llegamos a sentir. Coincido también con lo que dice Gaby, en el sentido de que cada uno la manifestamos o la expresamos de una manera distinta y aquí depende, creo que en gran medida, la cuestión cultural, ¿no? O sea, cómo es que nosotros vamos aprendiendo el hecho de cómo expresar estas emociones. Yo creo que entre las poquísimas emociones que nos permiten a los hombres poder expresar desde niños es precisamente la del enojo. Y aquí el problema que yo veo es que muchas de las sensaciones que experimentamos las canalizamos a través del enojo o las expresamos o manifestamos a través del enojo. Es decir, nos sentimos tristes, nos enojamos, nos sentimos decepcionados, nos enojamos, nos sentimos melancólicos, nos enojamos, nos sentimos, es decir, detrás de ese enojo, o sea, o de esa máscara del enojo que es a través de cómo expresamos muchas de nuestras emociones, hay un montón y una gran variedad de sensaciones que a veces ni siquiera las sabemos identificar, ni las podemos describir porque solo lo que sentimos es enojo, ¿sí? Y pareciera que, como repito, esa es la única o una de las muy pocas emociones, sensaciones que nos permite y nos permitimos también expresar, porque pues no hay otra forma, ¿no? El miedo, ¿no? También cuando tenemos miedo, también a través del enojo. La depresión también a través es decir, pareciera que todo eso lo vamos canalizando, lo expresamos a través de esta emoción, de esta sensación. Y también implica como ese mismo mecanismo, ¿no? Es decir, es como tratar de a nosotros mismos quizás ponernos un límite en cuanto a expresión de emociones. Y por otra parte, creo que también esto implica el hecho de que es un mecanismo también, creo, de defensa, para que no se metan con nosotros, ¿sí? Y es como mostrar
un gesto, una cara, una expresión así como de malos, ¿no? De que estamos enojados o que no sé, no queremos que se metan con nosotros. Eso es como un mecanismo, como una, ¿cómo le llaman? Como una armadura emocional, ¿no? También para evitar algún tipo de conflicto, algún tipo de confrontación. Y yo lo digo porque yo mismo lo llegaba a asumir, ¿no? También de esta manera, porque pues era así como yo había sido educado, y cuesta bastante trabajo, ¿no? O sea, cuesta bastante trabajo primero identificarlo, reconocer, luego empezar a explorar y analizar todas esas emociones que hay detrás y poder ir empezando a sentirlas, ¿no? Realmente de forma auténtica y sincera como es o como cada una de ellas se expresan, para que entonces ya no sea el enojo. Y ahorita ya nada más me queda la cara, ¿no? Pero pues esa no me la puedo quitar. Pero ya no es a través del enojo, ¿no? Que llega a canalizar como todas estas sensaciones. Y creo que eso es algo muy importante como analizar y reflexionar, porque a veces se nos atribuye justamente a partir de esto el que los hombres somos agresivos, que los hombres somos violentos, que un montón de etiquetas o de categorías a las cuales, pues, bueno, a lo mejor sí, dependiendo de qué etapa de nuestra vida nos encontremos, es nuestra responsabilidad, evidentemente, cómo las gestionamos y cómo actuamos, pero que en gran parte, desde mi percepción, pues no depende tanto de que nosotros hayamos tomado la decisión así de forma consciente y voluntaria de reaccionar o comportarnos de esa manera, sino que es producto, creo, sí, de todo un aprendizaje. Bien, excelente, César. Muy interesante lo que nos comentas. Yo por mi parte en la cuestión que digo que estoy de acuerdo en esta cuestión de que el hombre es el que más comúnmente se enoja en la relación. Es por lo mismo que estaban comentando en algún momento ustedes, en que el hombre es la forma más sencilla o la que ya ha conocido, parte cultural y de parte tradicional, de poder sacar lo que se está sintiendo. Y esa es la cuestión. Es que no vayas a decir esto porque luego mi esposo, mi novio se va a enojar, ¿no? O no me digas esto porque me voy a enojar. Hasta pareciera que ya venimos incluidos de manera cultural en el que el hombre cuando nace viene como incluido eso, ¿no? Además de ser hombre, también es enojón. Parece que tenemos que tener como esa característica ya fijada durante mucho tiempo en el sentido de cómo expresamos ciertas cosas y más en la cuestión de la pareja. Siempre pareciera que es como al que se le adjudica constantemente este tipo de emoción más. No hagas eso porque tu papá se va a enojar, ¿no? O sea, no es tanto tu mamá. O sea, sí hay muchas mamás que se enojan, pero yo conozco en la cuestión cultural muchos más hombres, ¿no? Y no vayas a hacer esto porque luego tu pareja se va a enojar, tu primo se va a enojar, mi hermano se va a enojar. Entonces pareciera que es más la cuestión de cómo los hombres han aprendido a sacar ese tipo de emociones. Como bien lo mencionabas, Gaby, a lo mejor la mujer también siente esta parte, pero no lo expresa de esa manera. Hay otras formas también de gestionarlo distinto, pero un hombre parece que lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque además en ese comportamiento agresivo, no entre comillas, ya en el nivel de el actuar, pareciera que mientras más se usa, es mejor, ¿no? Una persona agresiva es mucho mejor porque está defendiendo, porque está poniendo sus límites, porque está mostrando, y entonces empezamos a adjudicar muchas cosas que a lo mejor no son las más sanas posibles y que eso nos lleva a consecuencias un poco más complicadas. De ahí viene la siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Tenemos que ser agresivos para conseguir lo que queremos? Gaby, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? No, en desacuerdo, no necesariamente. Ok, muy bien, muy interesante. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que tenemos que ser agresivos para conseguir lo que queremos? Yo voy a decir que estoy en desacuerdo, más a la mitad. Más a la mitad, ok, vamos a ver por qué. Yo por mi parte, hoy estás muy a la mitad, sí, mira, la idea es generar polémica, aunque sea poquito, ¿no? Sí, aunque sea poquito. Sí, aunque sea la mitad un poco. Yo por mi parte también estoy en desacuerdo. Vamos a ver por qué comentan esto. Gaby, ¿por qué estás en desacuerdo? Creo que hay momentos o situaciones en donde sí quizás amerita justamente ser un poco más firme, más que agresivo, ¿no? Es como mantener este límite o este punto donde se vea la fuerza de decidir quizás o de defenderte, más no agredir al otro, ¿sí? Porque ya cuando hay una agresión, entonces creo que ya va justo a este nivel de violencia, ¿sí? Ya traspasa como el derecho del otro, ya no, para mi punto de vista, ya no sería algo sano. Solamente el enojarnos, el sentir esta emoción es más desde el punto de vista de marcarlo o de ponerlo para protegerme y decir hasta dónde sí o hasta dónde no puede pasar el otro. Ya cuando nos lleva al ser agresivo, pues
primero y antes que nada, me estaría yendo ya a este campo de violentar al otro, ¿no? Así lo percibo yo. Ok, de acuerdo, muy interesante, Gaby, por tu aportación. César, ¿por qué estás un poquito a la mitad? Cuéntanos. Híjole, a ver, voy a ver si me voy a poder explicar en esto que quiero decir. La cuestión es de que a veces pareciera que este tema es muy dicotómico. O es decir, o haces uso de la agresividad para conseguir lo que quieres, o te vas al lado opuesto, ¿no? Es decir, todo con calma, tranquilidad, dale y esperas a ver qué pasa, ¿no? Y te quedas como aceptando esa condición. Aquí es donde creo que entra toda esta gama tan amplia de sensaciones y de emociones que podemos llegar a experimentar, porque para mí sí habría como una diferenciación entre sentirme irritable, sentirme molesto, sentirme enojado, sentirme con ira, sentirme agresivo, sentirme violento o comportarme de forma violenta, y también actuar con coraje, ¿no? Que a veces el coraje lo llegamos a utilizar como sinónimo de enojo, ¿no? O de estar muy enojado con ira. Y yo me referiría más bien como a ese punto, a ese concepto de quizás de lo que sí necesitamos que valernos es de coraje. Es decir, tener esta sensación como de hartazgo, ¿no? Es que ya estoy harto de que la situación esté como está en este momento y entonces necesito agarrar valor, ¿no? Es decir, sentirme con ese coraje de que las cosas ya no sean como están sucediendo hasta ahora para entonces actuar, ¿no? Tomar decisiones, las que sean más adecuadas y las más pertinentes para poder actuar sin recurrir a actos de violencia para entonces sí poder llegar a conseguir lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo, los objetivos, los proyectos o las metas que yo me proponga en la vida. Y a veces sí necesitamos eso, porque hay personas que por no sentirse enojadas o por no sentirse molestas, porque les han estado diciendo continuamente que esa es una emoción, una sensación mala, ¿no? Que es desagradable y que no deberían de sentirse así, entonces pierden todo sentido, toda sensación de coraje. Ya no encuentran dentro de sí este motor, esta iniciativa, esta motivación de actuar para hacer las cosas que quieren lograr en la vida. Y es que la cuestión es de que para eso se necesita coraje. Es decir, se necesita estar de cierta forma molesto, enojado con la realidad que estamos viviendo actualmente y que eso nos impulse a hacer algo, ¿no? A actuar para que cambie, para que sea distinto. Y eso no necesariamente es sinónimo de sentirse enojado ni de actuar de forma violenta. Ok, de acuerdo, muy interesante, César, muchas gracias. Yo por mi parte en la cuestión que también estoy en desacuerdo es en la parte que tú mencionas, César, muy importante porque luego lo confundimos muchísimo. Yo conozco mucha gente que sí, utiliza mucho la agresividad para poder conseguir las cosas que no le digan o tratar de imponer. Muchas veces pareciera que es eso. He conocido a gente que cree que gritando soluciona, que cree que si le dicen algo y se molesta mucho, ya mejor no le digo nada porque aguas, luego se puede poner mal. Y pareciera que es una forma bien fácil de poner como ciertos límites. Y ojo, esos no son los límites de los que hablaba Gaby, ¿no? De que nos ayuda a poner límites el enojo. Sí, pero no de esa manera, porque es una cuestión que también está afectando al otro. Y hay que tomarlo en cuenta, hay que tomar nota en ese sentido, porque luego lo podemos confundir constantemente. Yo estoy muy de acuerdo contigo, César, en el sentido en el que mencionas. Sí, hay que tener coraje para hacer las cosas, pero no un coraje en el sentido de esta agresividad, ¿no? Ya que llega a un punto molesto, incómodo, de enojo, de no controlar ciertas cuestiones. No, es una cuestión de que hay que tener cierta agresividad, no, cierto carácter para poder hacerlo. ¿Por qué es eso? Confundimos mucho la cuestión de tener carácter con la parte de ser agresivos y no se trata de eso. Y creo que hay que alcanzar a percibirlo. Ahora estaba recordando una anécdota en un trabajo donde estaba, uno de mis allegados en la cuestión laboral, pues tenía mucho esta sintonía. Entonces había complicación para poder comunicarse con él en muchos aspectos porque luego se elevaba, ¿no? De enojo, de agresión. O sea, le pegaba casi hacia el escritorio y decía cosas. Y en algún momento me llamaron a mí la atención, ya en la parte como más administrativa, y me dijeron, no, mira, es que te hace falta hacer esta parte y muévete en esto y haz el otro. Órale, pues no, lo hago. Sí me gustaría pues, que también eso mismo le comentaras a mi compañero, ¿no? Porque pues no lo está haciendo. Y me dijo algo bien curioso. Me dijo, no, es que a él no le digo porque ya sabes cómo se pone. Y dije, wow, ¿no? Y sí le dije abiertamente, le dije, entonces me tengo que poner igual que esa persona para que no me digas cómo está la situación. A mí sí puedes porque yo no pongo esos límites o no me pongo de esa manera. Y luego la gente lo va comprendiendo de esa forma y muchas veces por eso se justifica. Es que yo soy muy enojón, es que a mí me molesta, ¿no? Es que no, se porta muy agresivo, aguas, no le digas. Y entonces la persona se viste de esa agresividad, de ese enojo, y también los demás empiezan a vestirlo de la misma manera y ya, lo tenemos muy bien catalogado. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque no son límites de poner. Creo que lo importante
importante aquí es más bien cómo lo gestiono, qué tipo de situaciones hago para que eso vaya funcionando. Entonces el hecho de utilizar la cuestión de la agresividad para conseguir lo que queremos no es la forma más viable o más sana que podemos utilizar, para que no se confunda esta idea. Y yo creo que esto que hablas es muy importante, porque creo que es donde surge justamente esta confusión, en el sentido de que sí resulta efectivo para lograr imponer ciertas reglas o ciertos límites que no son funcionales, pero que aún así, pues a lo mejor permiten que siga operando una empresa o que siga operando una claro, sí. Entonces, a veces ahí es donde surge esta confusión, ¿no? O sea, vemos que funcionan, para establecer ciertas reglas, ciertos órdenes de jerarquías, ¿no? Y tener cierto respeto, entre comillas, y por eso es que se sigue utilizando. Y es por eso que se sigue, en el caso de algunas personas, pues recurriendo a él, porque se considera como que, pues eso es la forma, ¿no? Ese es el mecanismo de que me respeten, esa es la forma de que se hagan las cosas, esa es la manera de que no se metan conmigo, ¿no? Y que me dejen hacer lo que yo quiera o como yo lo quiera. Y por eso es que se sigue recurriendo a él y no se aprenden o reaprenden otras formas, otros mecanismos de cómo también lograr que una organización pues pueda producir, ¿no? De manera pues más alta, pero a través de otras formas de cómo modificar el ambiente laboral, ¿no? Las relaciones de trabajo, la comunicación, que esas serían como formas alternas, pero que implican, por supuesto, trabajo y esfuerzo y invertirle tiempo y formación muy posiblemente, y además esta voluntad y esta disposición de uno mismo tener la iniciativa para que eso cambie. Y eso implica trabajo y pues obviamente que no, a veces no hay esa disposición, o muchas organizaciones, ¿no? Muchas empresas ni siquiera tienen ese interés de hacerlo porque pues, lo que les interesa es la producción, ¿no? O sea, que las cosas salgan como sea. Y si ese es el mecanismo que les ha funcionado y que es el que así han tenido de generación tras generación, pues ese es el que van a seguir aplicando. Afortunadamente ya hay algunos cambios al respecto, ¿no? Pero si nos vamos también a lo micro, lo llegamos a ver cómo a veces llegamos a reforzar esas conductas o esos comportamientos cuando, por ejemplo, en las parejas hay estos comentarios de que dicen, es que me encanta cómo te ves enojada, ¿no? O me gusta cómo te ves enojado. Y pues evidentemente que a través de ese tipo de comentarios pues, la gente va a sentir que está actuando bien, ¿no? O sea, si le está gustando a la otra persona y eso es lo que yo estoy escuchando y el mensaje que estoy recibiendo, pues claramente me voy a seguir comportando de la misma manera porque está siendo aprobado ese comportamiento. Entonces, ahí es donde surge esa probabilidad de que pues, sea más frecuente o más común que esto se presente. Y bueno, voy al punto, o regreso al punto de acá de lo que hablábamos, de por qué es tan efectivo, pues porque el enojo, cuando uno observa o ve a una persona molesta, enojada, pues creo que lo que se percibe de inmediato es el miedo. O sea, uno siente miedo de ese tipo de conducta, de comportamiento, y entonces ahí también los mecanismos de defensa actúan ante eso. Y entonces o nos confrontamos y actuamos también de manera violenta y agresiva hacia esa persona, o nos paralizamos y no hacemos nada y actuamos de manera sumisa y dependiendo de lo que otra persona desea o está pidiendo, o evitamos ese tipo de situaciones y las evadimos, ¿no? Que a veces ese mecanismo también nos puede resultar funcional cuando implica el que estemos expuestos ante un riesgo, ¿no? Un riesgo de ser receptores de un acto de violencia. Yo creo que lo mejor es primero alejarse y ya luego analizamos y vemos qué es lo que procede. Sí, y es que es una cuestión que pasa constantemente. Ahorita que mencionabas esa cuestión, cuando hay una parte de agresividad o de enojo, hay miedo, ¿no? Yo creo que es algo muy animalesco. Bueno, por lo menos me pasa cuando mi gato está enojado. Sí, me da miedo porque digo, no, aguas, ahorita me va a soltar un arañazo. Y luego yo creo que también es como lo mencionas, ¿no? Sucede en muchos lugares también en esta parte y que también se va reforzando mucho. Ahorita que lo comentabas, sí, se aplaude bastante hasta cuando uno es niño, ¿no? Es la parte de que, se enojó, lo aventó, sí respondió. Eso no, eso, mijo, ya respondió. Mira, sí, eso así agresivo, hasta pareciera que es como la forma de poder hacer las cosas. No digo las groserías que ya todos conocemos, ¿no? De que es bueno, sí, ese es mico, ¿no? Que se enoja y que sí se porta agresivo y que sí le pegó y que sí se defiende, ¿no? Y es una cuestión complicada en ese sentido porque es lo que menciona, se gasta más tiempo en tratar de aprender, se gasta más tiempo en educar a los niños, en educar este tipo de emociones para que se puedan gestionar de la mejor manera. Y bueno, vámonos con la última pregunta también para ir avanzando en la cuestión de este tema tan interesante. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental.
La última pregunta no es tanto si están de acuerdo o en desacuerdo, es más bien conocer desde su punto de vista y desde donde trabajan profesionalmente, cómo se gestiona el enojo. Gaby, ¿qué nos puedes compartir desde tu cuestión profesional? La gestión del enojo, creo que lo primero pues es identificarlo, ¿no? Que como lo decía bien César, a veces es una máscara, identificar si realmente hay un enojo o es otra emoción. Y ya teniendo claro si es enojo o si es cualquier otra emoción, pues ver qué vas a hacer tú con esa emoción, cómo la vas a gestionar, cómo la vas a expresar, y es hacerte responsable de lo que estás sintiendo, porque es bien fácil y bien común escuchar. Es que mi pareja me hace enojar, ¿no? O tú me haces enojar. Y no es que el otro te active algún botón, ¿no? Para enojarte o no enojarte, sino que se hagan responsables primero de eso que están sintiendo. Yo me enojo cuando pasa tal situación, ¿no? O cuando tú haces tal acción, yo me enojo, porque la realidad es mi enojo, no es que vengas tú y me pongas ese enojo, ¿sí? Es hacerte responsable de esa emoción. Y una vez que te haces responsable, dices, bueno, ahora, ¿qué hago con este enojo? ¿Sí? Puedo expresarlo como yo quiera, bien lo decías también tú, Ricardo, cómo es que puedo hacerlo de una forma que no me dañe ni dañe al otro. Hay muchas formas que quizás sería estas técnicas que mencionaba también César, ¿no? Anteriormente, con me distraigo, me voy, veo una película, visito a algún amigo, qué sé yo, o sea, puedo calmar los ánimos y después hablarlo, o bien darme cuenta que en ese momento puedo utilizar una herramienta que yo insisto también tanto con mis pacientes, que es la comunicación asertiva. ¿Sabes qué? En este momento estoy muy enojada, no quiero hablar, dame un minuto o el tiempo que necesites, me alejo y después vengo y hablo contigo. O bien, si mi capacidad, si mis herramientas me dan para más, puedo decir, ¿sabes qué? Estoy molesta o estoy muy enojada o como esté por esta situación. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y empezar justamente a través de la comunicación, a buscar alguna solución para ese conflicto, ¿no? Para esta situación que me esté generando enojo. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Gaby, por estas recomendaciones. César, desde tu cuestión profesional, ¿cómo se puede gestionar el enojo? Bueno, pues mi perspectiva es más como tipo cognitivo-conductual, y desde esto es de donde yo abordo esta situación, ya que el enojo pues lo veo más como un síntoma, no como el problema de fondo, ¿no? Sino que es la forma en cómo se manifiestan otras emociones que están ahí también presentes, y ese finalmente es el mecanismo de defensa, o sea, el mecanismo de afrontamiento de ese tipo de sensaciones y del tipo de eventos también que estamos luego a los que estamos expuestos o que se van presentando en nuestra vida, y desde lo cual pues también exploramos qué es lo que nosotros pensamos con respecto a esos acontecimientos, cómo los interpretamos, cómo establecemos un sistema de creencias con respecto a ello, porque a partir de ahí es que nosotros actuamos y es la forma de cómo nos vamos a sentir. Entonces yo creo que es importante en este caso el que podamos ayudarle a la persona a analizar, a reflexionar y a discutir consigo misma ese tipo de planteamientos que seguramente ya se han asentado por muchos años atrás y que muy probablemente no haya dependido en su origen de esa persona, sino por los aprendizajes que digo, ¿no? Que se van transmitiendo por parte de los padres, pero que ahí están, ¿no? Y que son los que determinan cómo se comporta y cómo se siente, para que entonces a partir de ahí pueda ver si esto no le está resultando funcional, pues estarle acompañando para que haga esas reformulaciones, ¿no? Esos replanteamientos con respecto a ese tipo de creencias, para que entonces ahora puedan estar influyendo de una manera que le produzca a sí misma y también a su entorno pues un estado de mayor bienestar, de que puede tener a su alcance la posibilidad de poder gestionar y controlar mejor todas estas sensaciones, no solamente desde la parte mental, ¿no? Sino también desde la parte de la conducta, del comportamiento, de cómo si incorpora una serie de estrategias o de técnicas que le van permitiendo, como ya decíamos, justamente, ¿no? Ir
bloqueando, ir controlando o ir poniendo esos límites a sus propias expresiones emocionales para que se vaya sintiendo justamente a sí mismo o a sí misma como en control de estas sensaciones, que ese es como uno de los puntos importantes o fundamentales para que entonces tenga la posibilidad de hacerse responsable de ellos, ¿no? Y decir, ok, si yo me estoy sintiendo y actuando de esta manera es porque yo tengo la posibilidad de poder decidir comportarme así. No es algo que surja de manera involuntaria o sin control, es algo que yo sí puedo controlar. Y al hacerme responsable de esas emociones, así como decía Gaby, creo que también nos ayuda a entender que cuando estas emociones surgen en otra persona o es otra persona las que las expresa, también esa persona es responsable de ellas. Yo no soy responsable de tener que contentarla o tener que contentarlo o tener que hacerle sentir mejor. O sea, la propia persona por sí sola y por sí misma es quien le toca y le corresponde hacerlo. Esto creo que ayuda a también llegar a esta conclusión en el sentido de que yo pueda entonces ahora sí poder afrontar el enojo, la expresión de alguien más, porque yo no me siento responsable, por lo tanto no tengo miedo de eso. Y entonces lo puedo afrontar de una manera más segura o con más confianza. En algún momento creo que precisamente también compartí esa experiencia, ¿no? De un jefe que yo tuve en algún momento que también recurría a ese tipo de mecanismos, ¿no? Para que las cosas se hicieran, pues tenía que mostrarse molesto, enojado, expresarlo y además actuar también, ¿no? Así regañando y gritando, insultando y poniendo sanciones y todo ese tipo de situaciones y mecanismos. Y en ese momento yo estaba en recursos humanos, ¿no? Entonces claramente, pues, o muy frecuentemente más bien, pues acudían a mí muchos del personal, ¿no? Llorando y también enojados y molestos porque ya los habían regañado ahí en público y porque ya les habían dicho esto, aquello, y porque además parecía como que las expectativas del jefe nunca se podían satisfacer, ¿no? O sea, siempre estaban demasiado altas y no había empleado que pudiera cubrir esas expectativas. Así que, pues, los hacía sentir bastante mal. Y aquí en este caso, bueno, como yo tenía clara todo este tipo de cuestiones, la verdad es que para mí era muy fácil, ¿no? Para mí era muy sencillo poder hablar directamente con el jefe y poderle decir qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo. Y sí se mostraba enojado y sí se mostraba molesto, pero como para mí era claro que eso no tenía que ver conmigo, sino con una mala gestión de sus propios estados emocionales, pues eso no me inmutaba, ¿no? Y yo seguía conversando y a lo mejor se podía seguir enojando y sintiéndose más molesto, pero eso no me acababa, me influía o me influía a mí, ¿no? Hasta el punto pues, que se tenía que salir él, ¿no? A respirar, a ir a puro allá afuera, y ya una vez que se calmaba, pues regresaba y seguíamos platicando, ¿no? Pero creo que eso es lo que nos va dando también esta seguridad, esta confianza de cómo poder afrontar mejor, para entonces, en lugar de tratar de evitarle a los demás que se sientan enojados, poderlos entender, ¿no? Desde el punto de que, bueno, eso es algo que también a cualquiera nos pasa, está en nuestras manos el poderlo controlar y gestionar y que no depende del otro, ¿no? El cómo me siente en ese aspecto. Excelente, muy bien, muchas gracias César por esos comentarios y aportaciones. Por mi parte, en la cuestión de cómo se puede gestionar la cuestión del enojo, es bien importante conocer, como ya lo mencionaba Gaby, conocer primero nuestras emociones, que viene mucho en este tema de la inteligencia emocional, conocer las emociones del otro, pero también las mías. No nada más cómo me enojo yo, sino cómo se presenta todo eso en mi cuerpo, qué es lo que llega al principio, que luego pareciera que es algo complicado porque cuando nos enojamos puede ser una emoción muy espontánea, muy rápida, o sea, llega cuando menos lo esperamos, pero de alguna forma sí tiene ciertos niveles y lo importante es conocernos, conocer nuestro manual de emociones. Creo que es muy importante para poder dar como un seguimiento. Y lo que mencionaba anteriormente, puedes sacar las emociones como quieras, todas se pueden sacar, sí, todas. Algunos dicen esa parte, no es que no quiero sentirme triste porque si no me voy a mostrar de tal manera, voy a verlo de esta forma, me va a dar vergüenza, luego voy a explotar, porque luego está esa frase, ¿no? Si no saco lo que tengo, voy a explotar. Entonces parecería que tenemos que sacarlo de mala manera. Y aquí lo importante es cómo gestionamos esto. Es algo mucho más personalizado. Yo lo trabajo desde el punto de vista humanista existencial, tratar de trabajar constantemente en esta cuestión de la creatividad. ¿Cómo lo puedo sacar sin que me afecte a mí y no afecte a los demás? En algún momento lo llegué a platicar con algunos alumnos, adolescentes, entre 14 y 16 años, y sí les decía, pueden sacar sus emociones como quieran, y dijeron, ¿en serio? Sí, como quieran, pero no se afecten a ustedes ni afecten a alguien más. No, así que chiste, decían los demás, ¿no? Y hasta parecería que es como una cuestión ya muy conocida, ya muy normalizada, en que tiene que ser como con otra persona. Es que me hizo sentir mal. ¿Qué significa? Que la persona tiene que hacerme sentir bien, o yo también tengo derecho de hacerla sentir mal, y empezamos a tratar de ponerlo por ese lado. Yo siempre pongo un ejemplo muy grande. Si todos desde casa, lo que nos están escuchando, nos dijéramos ahorita en la mente, es que me hizo sentir mal, ya no suena hasta familiar la frase, porque la hemos escuchado en la televisión, en la amistad, en la familia, a lo mejor lo dijimos en algún momento nosotros, pero cuando decimos
yo lo tomé mal, yo me enojé porque yo lo tomé mal, hasta nos suena raro. Y como nos suena raro, como que a veces lo rechazamos un poquito porque queremos estar en donde ya conocemos las cosas, pero se escucha raro, como que eso ya no tiene otra situación. Y es que cuando decimos me hizo sentir mal, empiezan un montón de situaciones. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el que tenemos que vengar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero cuando decimos yo lo tomé mal, es como un sí, cierto, fui yo, ¿no? Y como que ya no nos está gustando, que tenemos que ser nosotros los que tenemos que gestionar de otra forma esa emoción. Y entonces por mi parte creo que es muy importante esa cuestión. Sí, acudir con algún psicólogo, que es lo que siempre comentamos con César aquí en el programa, en la mayoría de los capítulos, con un profesional de la salud para saber cómo se pueden gestionar si es que mis herramientas o mis recursos ya no abarcan esta cuestión y se sale de control. ¿Por qué? Porque es, por supuesto, esa situación tiene que ser muy personalizado. No lo que me funciona a mí, no lo que le funcione a César, ni lo que le funciona a Gaby, le va a funcionar a todo el mundo. Por eso es muy importante qué tipo de cosas puedo hacer desde donde yo estoy con el perfil que tengo para poder empezar a gestionar ese tipo de situación. Y bueno, este es un tema muy interesante. Ya terminamos con la cuestión de las preguntas y pasamos al juego de rol. Un juego muy interesante porque bueno, en esta ocasión va a estar jugando César y Gaby. Ellos son dos amigos, ¿no? Que ya se conocen desde hace mucho. Ninguno de los dos es psicólogo. Vamos a bajarlo como en la cuestión, a ponerlo en el nivel de amistad nada más, no como a subirlo ya en algún tipo de profesión. Y en estas situaciones de que pues Gaby está muy angustiada y quiere platicar con César, con su amigo César, porque pues Gaby se enojó. Se enojó porque su novio lo hizo enojar, tanto la hizo enojar que le rompió el Xbox. Bueno, vamos a ponerlo más difícil. Le rompió la tele y la consola de PlayStation, ¿no? Entonces, se lo rompió. Le rompió la consola, ¿no? el PlayStation y la televisión. Y entonces todo explotó y pues Gaby... Sí, no, entonces algo bien pesado. Gaby va a ir con César para comentarle pues este enojo, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa? Pues él, ¿no? O sea, lo rompí, pero pues lo rompí porque él tuvo la culpa. Si no me hubiera hecho enojar, pues no lo hubiera roto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va desenvolviendo esta situación y desarrollando. Entonces comienza Gaby llegando con César. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Luces, cámara, acción. Hola César, quisiera platicarte algo que me pasó el día de ayer. Hola, ¿qué tal, Gaby? Qué gusto que hayas venido por aquí a visitarme. No, pues claro, platícame, cuéntame qué te pasó. Fíjate que ayer tuve una discusión muy fuerte con mi novio. Sí, y la verdad yo creo que él tuvo la culpa de que yo me enojara tanto. Pues, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Pues es que, fíjate que lo noté muy raro con su teléfono y pues me di cuenta que pues me estaba echando mentiras. No es cierto que estaba hablando con sus compañeros de trabajo. Se estaba mensajeando con una muchacha y pues a mí me dio mucho coraje que me estuviera diciendo mentiras y pues en lugar de aceptarlo, me siguió echando más mentiras y pues más me enojé y llegué al punto de pues reaccionar muy mal, pero reaccioné así por su culpa. Fíjate que le rompí incluso su tele y su Xbox y todo, o sea, me puse muy, muy mal, no pude controlarme. Oye, ¿qué pasó? O sea, ¿el qué hizo? ¿Qué te dijo? Pues me dijo que no era cierto, que estaba platicando con un compañero de su trabajo, que le había dicho algo del trabajo y entonces, pues le dije, si es así, préstame tu teléfono y no quiso y bueno, ya después accedió, no quería muy bien y me lo prestó y resulta que pues descubrí que no era el compañero de trabajo, era una muchacha. Sí, de su trabajo, pero era una muchacha que conozco y pues la verdad me molestó que me estuviera diciendo mentiras. Uh-huh. O sea, pero con esta chica sí estaban hablando de cuestiones de trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor era de su trabajo, pero hablaban de cuestiones de trabajo o si eran otras cosas de las que hablaban. No, solamente vi pues el registro de ahí de los mensajes, como que borró todo porque nada más decía, ok, te veo mañana y él le dijo, sí, nos vemos mañana. Entonces, pues él tuvo la culpa de decirme mentiras y yo todavía le demostré que no era cierto porque no era con la persona que él me había dicho que estaba hablando, sino era con ella. Uy, no, pues yo creo que sí tienes razón de enojarte, la verdad. O sea, porque pues no. O sea, a final de cuentas él te mintió, entonces pues a ti qué te quedaba por hacer. Yo creo que actuaste muy bien. Sí, pues es que él de verdad que no se puso a ver las consecuencias, que me iba a hacer enojar su actitud y su
Y su mal comportamiento, al final, él se comportó mal conmigo, me dijo mentiras y eso yo no lo puedo soportar. Claro, no, vamos a ver si así aprende, ¿no? Para que después ya te diga la verdad. Sí, así es, y pues ni modo, pues ya le tendrá que invertir en comprar nueva tele porque yo no le voy a pagar nada. Y él se quedó así como si nada, o sea, no te dijo nada, ni se enojó, ni te dijo nada porque le hayas roto esas cosas. Pues sí, me dijo que no era la manera y que pues que me iba a tocar cooperarle para su tele y le dije que no, que estaba muy enojada y que eso se ganaba por decirme mentiras. No, pues sí, no, amiga, no, pues tú no tienes nada por qué estarle dando para cooperarle. O sea, ya, o sea, al final de cuentas eso es consecuencia de lo que él hizo y pues le tocará asumir las consecuencias. Sí, yo creo que sí. Y corte. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Muy intenso, muy intenso. Eso que acaban de comentar y que yo creo que casi nunca pasa, ¿verdad? No creo que estas conversaciones no son comunes. Así que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y pues me gustaría escucharlos. ¿Cómo se sintieron en este juego de rol? ¿Qué es lo que alcanzaban a percibir respecto al tema que estamos trabajando? Me gustaría escucharte desde ti, Gaby. O sea, desde la parte de me hizo enojar y se lo merece. ¿Cómo lo sentiste? Híjole, hasta me puse tensa el cuerpo, o sea, siento el cuerpo tenso, así como, híjole, ahora sí que qué mal es contener primero esta emoción desde la actuación, o sea, es difícil para mí en lo personal, como reaccionar de una manera que generalmente no reaccionaría yo. Me sudaron hasta las manos, así literalmente. Es una de las reacciones del enojo, ¿no? Fisiológicamente no decimos nos hierve la sangre, ¿no? Me dijo esto, hizo esto y me hierve la sangre y es el calor y es también una de las reacciones, ¿no? Como de sentirme fuerte. Yo creo que también por esto lo podríamos relacionar con al hombre se le relaciona o se le permite el enojo porque te da esta sensación y proyectas esto de ser fuerte. Soy fuerte y puedo arremeter contra lo que sea. Me defiendo, empuño las manos y estoy lista para golpear, para hacer cualquier acto que necesite hacer para, pues ahora sí, defenderme. Sí, así me sentí. Fue un poco difícil en esta parte porque comúnmente no hago esto, pero sí, como dice Ricardo, suele pasar allá afuera comúnmente. No, y muy interesante esto que comentas de la parte del hombre, cómo es que, y es muy cierto, ¿no? Uno se puede sentir enojado o puede sentir esta amenaza y tenemos que prepararnos de alguna manera como para lo que venga. Y entonces, órale, vente con todo porque ya estoy preparado. Creo que hasta cierto punto podría ser una cuestión buena en el sentido de cómo nos podemos defender, pero que no va por ese lado. Yo siempre lo he comentado porque luego es esa cuestión de estarnos mostrando muy enojados, ¿no? Como lo mencionaba César en la parte de este jefe, ¿no? Yo creo que debe haber un jefe así en cada empresa, ¿no? Si no, luego no funciona, pero es como esa situación constante y se normaliza tanto que luego parece que sí está bien, ¿no? Porque genera una forma, pero ya desde ahí estamos hablando en cuestiones de que no son las más adecuadas. Y yo lo he visto bastante en muchos lados. César, cuéntanos de tu parte, ¿cómo te sentiste en este rol? ¿Cómo fue que percibiste a Gaby? Y cómo es que también salió esta parte de que no, sí, se lo merece y para que aprenda. Bueno, es que hemos dicho que en estas dinámicas no siempre llegamos a una conclusión que sea la más funcional, ¿no? La más favorable. Sí. Solamente retratamos ciertas situaciones que suceden en la vida cotidiana y yo creo que esto es bastante común, ¿no? En el sentido del papel tan importante que juegan justamente tanto los amigos como la familia cercana a la persona que está involucrada, para que entonces este tipo de conductas o de comportamientos que puedan llegar a los niveles de ser irracionales y disfuncionales se sigan manteniendo, se sigan reforzando, porque pues estamos del lado de la persona, ¿no? O sea, porque soy su amigo, o sea, no puedo estar ni cuestionándole su actuar, ni su forma de pensar, así nos asumimos como que tenemos que estar de su lado. E incluso cuando iba a haber ese tipo de conflictos, empezamos a odiar a la otra persona, ¿no? A la pareja o al papá, ¿no? Si se trata de los hijos. Entonces, a veces vamos justamente buscando estos bandos, ¿no? Con quién sentirnos en alianza para que entonces esto que yo estoy sintiendo, lo que estoy pensando y cómo estoy actuando, no se perciba como tan malo, ¿no? Sino que yo me pueda ir convenciendo de que lo que estoy haciendo es la forma correcta de hacerlo
y que mientras menos me lo cuestionen, pues más a gusto y más tranquilo voy a estar con mi entorno. Cuando yo creo que para mí había un montón de puntos que eran oportunidades para cuestionar, ¿no? Y como para decir, bueno, a final de cuentas solamente he visto un mensaje que implicaba el que se iban a ver el siguiente, porque muy probablemente se iban a ver en el trabajo, o sea, no tenía que ver algo con que se iban a ir a una cita, cosas así por el estilo, pero yo voluntaria y conscientemente no lo hice precisamente porque quería que se reflejara más como este rol que a veces en el que nos encontramos como, creo que le llaman como una cámara de eco. Es decir, que todo nuestro entorno, las personas que están a nuestro alrededor, replican lo mismo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy asumiendo, lo que estoy pensando, y eso me retroalimenta a mí positivamente, ¿no? Y me refuerza mis propias ideas y mis propias actitudes, ¿no? Mis propias creencias y formas de comportamiento, de cómo me siento, y eso a mí me hace sentir bien. Y a veces así es como nos vivimos, como dentro de estas cámaras que solamente replican lo que nosotros pensamos, decimos y sentimos, y nunca nos hacen ver más allá de lo que pueda haber de fondo, nunca nos cuestionan y por lo tanto nunca nos cuestionamos, pareciera como que siempre estamos nosotros bien y todos los demás están mal, todos los demás están en mi contra, y entonces eso no, a final de cuentas no me permite, no me favorece pues hacer un análisis, una reflexión que me conlleve a pues tal vez llegar al punto de qué es lo que sí me corresponde a mí. O sea, evidentemente hay muchas cosas que les tocan a otras personas, ¿no? En cuanto a ese tipo de conflictos o de situaciones, pero ahí el punto al que creo que es necesario llegar es en lo que a mí me toca, en lo que a mí me respecta, entonces yo que sí podría hacer, qué es lo que yo sí podría tener a mi alcance, el llegar a cambiar, a modificar, para que entonces ese tipo de situaciones, de eventos o de situaciones no me lleguen a influir de la manera en cómo hasta ahora ha sido, que ha sido a través pues de este tipo de manifestaciones, como es el de la agresividad y la violencia, ¿no? Que bueno, pues ahorita, en este caso, pues ella es mujer, entonces seguramente si eso escalara a otros ámbitos, pues le creerían a ella, ¿no? Sin necesidad de hacer otro tipo de cuestionamientos, y yo creo que ahí es en donde ya entra en conflicto con pues las cuestiones que ya puedan entrar en un ámbito legal, ¿no? Y en donde ya ahí esos son otros términos, donde ya también pues vienen arrastrando, vienen detrás pues este tipo de situaciones. ¿Cómo se interpreta? Claro, muy interesante, César. Muchas gracias por esa perspectiva desde el juego de rol. Yo lo que puedo decir como espectador es de que sí, son situaciones que, pues irónicamente, no pasan, ¿verdad? No pasan en ningún lugar. Pero luego, ¿cómo se puede justificar? Porque esa cuestión a lo mejor no fue lo más adecuado, por supuesto, porque es que él me hizo enojar porque estaba haciendo esto. O sea, no había como un tipo de razón, pero habría que buscarle cierta razón. Y la cuestión de tanta empatía que luego se puede justificar para decir, sí, estuvo bien lo que hiciste y para que aprenda y para que no lo vuelva a hacer, y pareciera que es como un tipo de lección. Así lo vamos a educar, así vamos a ponerle cierta lección para que aprenda que no tiene que hacer ese tipo de cosas. Pero al final de cuentas se ve muy claro que no hubo una gestión de las emociones, que fue la parte en donde Gaby se enojó, le rompió la televisión, le rompió el Xbox y de repente ya, ese fue tu culpa, porque tú lo provocaste. Entonces pareciera que es una cuestión que se tiene que manejar de diferentes ámbitos, diferentes responsabilidades, se comparten responsabilidades y ya después es más complicado que uno mismo pueda gestionar ese tipo de información. Creo que es algo muy, muy importante. Recuerdo también que en algún momento me tocó trabajar en una escuela donde platicaba con un adolescente porque se le había puesto un maestro, casi le gritó, ¿no? El maestro le dijo, no, mueve tu silla para allá, no me ande gritando así, ¿no? Entonces yo dije, aguas. Entonces él ya estaba así bien puesto, ¿no? Yo hablé con el alumno, le dije, a ver, espérate, ¿qué pasó? No, es que a mí no me va a estar hablando así porque a mí el que me busca me encuentra. Y se me hizo muy, muy interesante esa frase, que mucha cultura en la que estamos se llega a utilizar. El que me busca me encuentra, ¿no? Entonces yo le comenté, le dije, a ver, aguas, o sea, ¿me estás diciendo entonces que el maestro puede controlarte como él quiere? Y ahí no le gustó, dijo, no me puede controlar. Y entonces, ¿por qué dejas que él te haga enojar? ¿No? O sea, ¿cómo dejas que él controle esta parte de tus emociones? Y entonces ya como que no le gustó esa parte y él no me hace sentirme así. Y yo lo siento así, y ya como que trató de buscarle otra forma para poder salirse de esa parte, pero es como muy cultural. Yo sí respondo, yo sí me defiendo, pero ¿cómo? Creo que ahí el pilar de todo es el cómo hacemos algunas cosas. Y bueno, este juego de rol queda para todos aquellos que también nos comenten qué hubieran hecho en este caso, si en algún momento han recomendado lo mismo o han hecho algo diferente. Sería muy interesante poder escuchar los comentarios aquí en la caja de comentarios en Facebook. Y bueno, por esa parte, y ya para ir concluyendo, si nos pueden
comentar algún material, algún recurso que las personas puedan alcanzar, que tengan a su alcance, para acercarnos un poquito más al tema, ya sea un libro, un artículo, un documental, una película? Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Gaby, ¿tienes alguna recomendación que nos quieras aportar? Sí, mira, muy en específico como para el tema de decir no, que viene relacionado justo con poner límites o el enojarse. No recuerdo si ya les había dicho, pero me encanta este libro de Ulrich Damm, Aprenda a decir que no, y hay un capítulo en especial donde dice por qué a las mujeres les cuesta decir no, ¿sí? Como desde esta parte donde decíamos que al hombre se le permite o se le instruye incluso que puede gestionar sus emociones a través del enojo, y cómo a las mujeres no se les permite decir que no, o es más complicado que puedan decir que no, vaya. Y también una película que es muy divertida porque es para niños, que mucha gente yo creo ya la conoce, pero si hay alguien por ahí que no la conoce, que es de caricaturas, es la de Intensamente, que habla de las emociones. Hoy que estuvimos hablando tanto de las emociones, ¿no? Esta película creo que puede contribuir justamente para identificar estas emociones en sí mismos. Y bueno, creo que por mi parte serían las 2 recomendaciones que podría darles. Excelente, muy bien, muchas gracias, Gaby. César, si nos quieres recomendar algún libro, alguna película, algún artículo, algún tema que nos pueda acercar más a lo que estamos platicando. Sí, en esta ocasión yo quiero aprovechar para hacer una cordial invitación a que puedan incorporarse a nuestro grupo de apoyo del proyecto de Apolo, en donde precisamente, además de estar compartiendo pues, algunas situaciones ya particulares, pues vamos a estar de manera simultánea llevando a cabo un taller sobre el control, sobre la gestión de las conductas violentas. Y yo creo que va a ser una excelente oportunidad para que entonces ya de manera pues más directa pues puedan estarse enfocando en trabajar en sí mismos en este tipo de asuntos. Está enfocado este grupo particularmente a los hombres, precisamente por estos temas, ¿no? Lo que ya veíamos, que es a veces un poco más complicado el poder buscar formas alternas de cómo expresar emociones, y no solamente a través del enojo, a través de la conducta violenta. Entonces, por eso es que lo estamos dirigiendo, y pues quiero hacerles la invitación. Lo estamos haciendo los días sábados por la mañana de 9 a 11 de la mañana. Excelente, muy bien, muchas gracias por la invitación, César. Por supuesto, esperemos que todos los que nos estén escuchando, si lo pueden compartir también con amigos, compañeros, familia, esposo, ¿no? La cuestión creo que es muy importante en todos los ámbitos para poder gestionar esta parte de las emociones. Muchas gracias, César. Yo por mi parte sí quiero recomendarles por ahí algún material. Uno de ellos es un documental que se llama Punto y Coma, Cómo controlar la ira. Es de Excelsior TV. Es muy interesante porque comenta algunas situaciones muy particulares de cómo podemos empezar a manejar este tipo de emociones. El otro es un artículo que se llama Hostilidad, Enojo y Agresión, es de Dora Lozano, para poder identificar cómo es cada uno de estos, que ya se los comentaba al principio. El enojo es esta emoción, la hostilidad es todo lo que yo llego como a sentir, a pensar, y la agresión ya es la conducta que va saliendo todo. El otro es un libro que se llama El Enojo, él es de Gary Chapman. Habla muy bien en cómo se puede controlar, cómo hay diferentes tipos de estrategias para poder utilizar en esos momentos y poder gestionar de la mejor manera. Y finalmente estaba recordando una película muy buena que se llama Locos de Ira, con Adam Sandler y también con el superactorazo Jack Nicholson, en donde habla mucho de esta parte, ¿no? Hay un personaje que no puede controlar esta cuestión de la ira y se mete como a un curso, ¿no? De taller de la ira. Y bueno, lo está dirigiendo Jack Nicholson. Una película muy buena, además de que es muy divertida, la pueden disfrutar bastante. Y bueno, esta es la recomendación para que puedan tener este material, y también la invitación que comenta César para trabajar mucho en esta parte del enojo. Yo los sigo invitando muchísimo para que puedan escuchar el capítulo 56, que es la primera parte de la violencia psicológica. Y bueno, ya para despedirnos, Gaby, si alguien se quiere comunicar contigo para solicitar alguna sesión terapéutica, alguna consejería o acercarse para cualquier otra situación relacionada con este tema o con cualquier otro de la psicología, ¿cómo nos podemos contactar contigo? Sí, gracias, Ricardo. Pueden contactarme vía WhatsApp o por llamada al 44 31 58 3207 o en Facebook como SIC G Montes, y con todo gusto les atiendo para cualquiera de estas cuestiones, Ricardo. Gracias. Perfecto, muy bien, muchas gracias. César, ¿cómo nos podemos contactar contigo si alguien quiere alguna sesión terapéutica, alguna consejería o alguna otra cuestión psicológica?
A mí me encuentran en las principales redes sociales como @SicCesarMendoza, o también me pueden mandar un mensaje en WhatsApp en el 44 31 43 84 78, en donde también les puedo brindar información acerca de este grupo de apoyo que les mencionaba, y también pueden recibir información en el 44 31 92 00 67. Perfecto, bien, muchas gracias, César. Y principalmente, Gaby, muchas gracias por estar otra vez con nosotros en el programa, aquí en esta segunda parte. Creo que es la primera vez, ¿verdad?, que hacemos como una segunda parte de un tema, y es que es muy interesante y también muy necesario en estos días poder conocer. Entonces, tienes los micrófonos abiertos, Gaby, cuando quieras venir por acá con algún tema también tan interesante, las puertas están abiertas. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, César, por su aportación, y nuevamente les reconozco este trabajo, César en específico, con este proyecto de Apolo. De verdad que se requiere más, pues sí, más recursos, más espacios para los hombres, y que se abra más conciencia, no solamente por parte de las mujeres. Los hombres necesitan también estos lugares donde ellos puedan llegar a sentirse comprendidos, a sentirse que pueden expresar todo aquello que sienten, no nada más el enojo, como fue el tema de hoy. Gracias de verdad, chicos, y pues espero vernos pronto de nuevo por aquí. Claro. Muchas gracias, Gaby, sí, por tus palabras, qué bonitas, las apreciamos bastante. Y bueno, la cuestión de que los micrófonos están abiertos, sigue ahí sobre la mesa cuando quieras, o cuando también tengas ahí un ratito que digas, ay, este sábado me gustaría participar con ellos. Por supuesto, aquí estamos a la orden. Queridos amigos, adorar al público, así termina otra emisión de este podcast de Hombres al Borde. También agradecemos a aquellos que desde sus casas nos están escuchando, toda su compañía en este programa. Los invitamos a compartir en sus redes sociales. Recuerden que nos pueden escuchar antes que todos por Spotify, además de que transmitimos de México para el mundo en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentran como Hombres al Borde. También los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios, y nos vemos el próximo episodio. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.